educación, articulación con la política y la economía social. A pesar de que sí existe un consenso relativamente claro en América Latina respecto a la necesidad de reducir la pobreza, es menos evidente el acuerdo respecto a cómo alcanzar este objetivo. Una perspectiva tradicional para abordar este tema consiste en privilegiar el rol del conocimiento económico para de esta manera generar riqueza y por lo tanto disminuir la pobreza. Dentro de esta visión, la política económica o el rol del Estado dentro de la economía debe asegurar la estabilidad, preservar un entorno de competencia y evidenciar el rol predeterminante del sector privado en la actividad económica. Las desventajas que enfrentan los indígenas respecto a los no indígenas se manifiestan en diferentes dimensiones. No son solo privaciones económicas o sociales, sino también limitaciones en el acceso a voz y a poder, las que hacen evidente la peor condición en la que se encuentran los pueblos indígenas. En el plano estrictamente económico, los datos señalan que los ingresos laborales de los indígenas resultan sistemáticamente inferiores a los de los no indígenas. Por otro lado, los indígenas poseen menores niveles de educación. Su promedio en el año de escolaridad se sitúa entre un 40% y un 60% por debajo del promedio alcanzado por los no indígenas. Además, el incremento porcentual del nivel de ingresos que consiguen los indígenas por un año de escolaridad adicional rentabilidad casi siempre resulta inferior al que consigue un trabajador no indígena. Los resultados encontrados señalan dos aspectos centrales de la diferencia por los ingresos entre indígenas y no indígenas. En primer lugar, se aprecia que existe un margen importante para reducir las brechas elevando las dotaciones de capital humano de la población y particularmente los niveles de educación. Entre los países considerados las diferencias entre un año de escolaridad entre ambos grupos representan entre 1 o 2 tercios de la diferencia total de ingresos. En segundo lugar, los factores no observables pueden ser atribuidos a discriminación, varían entre un 20% y un 40% según el país. En el caso ecuatoriano, cuando las diferencias se evalúan en los promedios no indígenas, estos factores podrían explicar más del 80% de las diferencias. Sin embargo, los porcentajes de discriminación ocultan una serie de factores que no siempre es posible incluir en las estimaciones empíricas. En efecto, y existen una variable relativa al entorno familiar del que provienen los trabajadores. Las conexiones dentro del mercado del trabajo, factores culturales o variables relativas de la calidad educativa del trabajador que no logran ser incluidas en estas estimaciones porque muchas veces no se encuentran disponibles. En la educación de calidad. Este es un tema que ha venido cobrando mucha importancia en los últimos años y ha generado distintos debates y diferentes puntos de vista. Principalmente destacamos que la educación de calidad viene siendo influenciada por el tema de la globalización y con la globalización sobre la educación de calidad trae consigo ciertas consecuencias como lo son una de las principales consecuencias es que el tema de la educación ha sido reconfigurado según las demandas y las leyes del mercado. Entonces en esto vemos que la educación ha sido privatizada, que por parte del Estado hay como mucha negligencia y poca importancia en temas de educación de calidad y más que todo sobre el tema de que se supone que la educación de calidad es un derecho y todos debemos tener acceso a ella. Entonces en este sentido el Estado ha perdido mucha soberanía sobre este tema. Ahí se ve mucha presión evaluativa y de competitividad
porque la educación de calidad la miden según pruebas estandarizadas como lo son las pruebas tipo IPEX o digamos las diferentes pruebas para acceder a diferentes instituciones educativas públicas. También vemos que las políticas educativas responden a los intereses laborales y el mercado. También podemos ver que, digamos, la educación superior se ha basado en temas de ingresos, de la que mejor se ajuste mejor a la economía del país. Entonces es aquí donde algunas carreras cobran mayor importancia. Los datos sobre el atraso escolar señalan que el bajo desempeño educativo de los indígenas con relación de los no indígenas, tanto en Bolivia, en México y en algunos grados en Ecuador, es porque las brechas pueden llegar a ser hasta de un 60% y en el caso mexicano es de un 40%. En el caso extremo, que es el de Bolivia, equivale a la distorsión escolar entre los indígenas bolivianos, que representa el doble de esta brecha entre los no indígenas. Bueno, a diferencia de Ecuador y en México, en Guatemala la brecha es pues mucho más pequeña porque hace equivalente al 5% y al 15%. La diferencia pues es que en este país el hecho de que los niveles de atraso influyen tanto en los indígenas y los no indígenas. Es decir, que pues este problema de calidad educativa está en ambos grupos. Más sin embargo, en todos los casos, siempre ha sobresalido el rendimiento bajo frente a los grupos indígenas. Los criterios de la política pública pues se consideran que para reducir esta brecha educativa, con datos sobre el rendimiento escolar tanto en Bolivia como en Chile, en el 2004 se plantean desde la función de producción y cómo permite distinguir diferentes características escolares tanto en el aula y frente a las ofertas que dan. La importancia que tienen las características familiares y las características que están directamente enfocadas al ser indígena. Bueno, algunas de las características familiares varían dependiendo si es niño indígena y también el diferente grado de desigualdad que hay frente a los niños indígenas. Bueno, al incluir estos factores familiares, también se tiene en cuenta la función de producción que tiene cada niño y pues en la medida que rinde cada uno de ellos y en la medida que rinden los niños indígenas. En diferentes países se dictan diferentes áreas y están enfocadas en diferentes materias y esto genera diferentes desventajas. Los resultados observados destacan la potencialidad de elevar la calidad de educación como un mecanismo efectivo en la reducción de las brechas de ingreso entre los grupos indígenas y no indígenas. Aunque son varios los esfuerzos que puede realizar la política educativa por lograr este objetivo, en lo que sigue se realiza un análisis específico del rol, las posibilidades y los desafíos de educación intercultural bilingüe, en tanto que esta apunta explícitamente a mejorar la educación de grupos indígenas. Por otro lado, se plantean los desafíos que se enfrenta la implementación en los países con elevada participación de población indígena y pueden afectar factores sociales, económicos, culturales, institucionales y organizaciones que se destacan como restricciones que deben ser consideradas al momento de
insertarla como una parte del momento del sistema educativo en los países. La evidencia internacional y regional es cada vez más contundente en señalar el rol central que juega la educación sobre los ingresos de la población y sobre los niveles de productividad en las naciones. En este sentido, los esfuerzos por eliminar las brechas de calidad educativa deben verse más de expresiones concretas de reducción en la exclusión social, como mecanismos idóneos para mejorar las condiciones de competitividad de la economía en su conjunto. Así, las políticas educativas incluyentes se convierten en un espacio concreto de articulación de la política económica y social. Sin embargo, evidenciar este espacio constituye solo el primer paso para avanzar la articulación de políticas. Existe un conjunto de factores de carácter económico que deben ser considerados al momento de pensar, de diseñar e implementar las políticas sociales. De la misma manera, existe un conjunto de factores de carácter institucional y político que en gran medida determina la forma en que los factores influyen sobre la política social.